Un saludo, como siempre, a nuestros amigos de la clase política en la región Cusco. Poder y Desarrollo Regional es un programa que emitimos en directo todos los sábados de 7 a 8 de la noche para la gran ciudad del Cusco y también de manera directa para Quillabamba, la bella ciudad de Quillabamba. En ese sentido, gratitud inmensa al periodista Carlos Chávez Montes. Para el resto de provincias hacemos las grabaciones respectivas para su distribución y desde hace un buen tiempo, por lo tanto, somos un programa de análisis económicos y políticos para la región. La coyuntura política actual en el Perú no deja de ser ruidosa y no deja de ser intensa. El problema es de que hay dos elementos nuevos, hay dos elementos básicos que explican de por qué no es todavía de mucha atención en la opinión pública. Uno es ese tema de que nuestra política aún está en modo Rusia 2018. Y aunque concluyó la participación de nuestra selección, ¿no?, dado de que hay un gran atractivo por seguir haciendo el seguimiento, ¿no?, del proceso del torneo, ¿no?, hay todavía una gran cantidad de peruanos que sigue prestándole atención. Y lo otro es, ahí pareciera que ya hay efectos de la ley antimermelada, ¿no? Ya se notan programas sin mucha sintonía, y ediciones sin mucho tiraje, ¿no?, algo que también debe estar influyendo. Algunos analistas están señalando de que estamos pasando rápidamente a una mayor información de la población a través de las redes. Esto también hace que, ¿no?, los sistemas de información y comunicación vía los medios radiales, televisivos y periodísticos o escritos, ¿no?, se estén reduciendo. Vamos a conversar sobre ese asunto, la ley antimermelada, con un distinguido amigo, el abogado Edward Yabar. Además de conversar también un pequeño tema que todavía es de inquietud, porque la Fiscalía ya inició entre comillas, ¿no?, a investigar el tema del indulto al presidente Alberto Fujimori. Nuestras listas regionales, hasta el momento, 17 listas al gobierno regional, y serían más de 20 a la Municipalidad Provincial del Cusco. Sin duda una cantidad excesiva para lo que de manera normal significa grupos básicos con estructuras permanentes para hacer funcionar nuestra democracia. Ya sabemos que previo a procesos electorales en el país y en nuestra región, ¿no?, se aparecen los grupos para improvisar, para comprar, ¿no?, espacios electorales y ver una participación en la que no hemos visto leyes de la política, sino fundamentalmente de la conveniencia de inversiones un poco oscuras, ¿no?, que en el proceso de campaña, entre las listas declaradas aptas, seguramente, ¿no?, vamos a conocer a través de las mutuas denuncias e investigaciones que se harán entre candidatos. Todos los candidatos van a tener puestas la atención en no solo llevar adelante su campaña, su programa, ¿no?, sino una investigación acuciosa de sus rivales. Eso sin duda va a tener algún beneficio en términos de recordarle a la población quiénes están postulando, ¿no?, porque a veces, dada la cantidad, ¿no?, pueden pasar desapercibidos hechos que se conocen, hechos que son preocupantes, asociados a la trayectoria, a las labores de algunos políticos. En su momento, cuando estén todos en el partidor, que me parece que empieza el 7 de julio, fecha tope para tener las listas aptas, ¿no?, y aunque todavía se procesaría el tema de las tachas, ¿no?, al menos ya vamos a tener un aproximado de las listas definitivas, o en todo caso los candidatos definitivos a este proceso electoral, tanto regional como municipal. Estamos hablando de 13 provincias, 112 distritos y una plancha regional compuesta por aproximadamente
25 personas, ¿no?, en lo que significan las consejerías. Por lo tanto, aún tenemos que reconocer de que hay esta, se podría decir, desviación de atención sobre nuestra política nacional y regional asociada a un espectáculo mundial de la que sin duda todos participamos, que es este torneo Rusia 2018. Muy bien, quiero de lleno entrar a un diálogo con el abogado Edward Yavar, primero sobre el tema, un tema que, bueno, está en la agenda, que es la observación que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos al proceso del indulto del presidente Alberto Fujimori, que prácticamente lo que ha señalado es de que la institucionalidad judicial y especialmente el Tribunal Constitucional, ¿no?, realice una revisión, una evaluación sobre la legalidad o no del indulto realizado por Pedro Pablo Kuczynski cuando era presidente al expresidente Alberto Fujimori. El día de ayer, por las informaciones que tenemos, ¿no?, la Fiscalía de la Nación habría aperturado, yo no sé si esa es la instancia en la que debe iniciarse esta atención que se hace a la decisión que ha tomado la Corte Internacional de Derechos Humanos. Ya he señalado mi punto de vista desde una evaluación básicamente política con alguna argumentación jurídica que tenemos en los medios y los analistas en programas anteriores, pero hoy estamos con un abogado con quien vamos a analizar a mayor detalle este tema. Edward, buenas noches, bienvenido al programa. Tu saludo inicial, por favor, y empecemos con esta conversación. Sí, Carlos, gracias por la invitación. Buenas noches a toda la audiencia. Y a tu disposición, creo que has tocado el tema de lo del indulto de Fujimori y la Corte Interamericana, ¿no? Como ya se dijo anteriormente, antes de darse el mismo recurso que se planteó a la Corte por parte de las ONGs, porque los que lo han planteado el recurso pidiendo, creo, la nulidad del indulto son las ONGs estas de derechos humanos, ¿no es cierto?, que no tienen nada de derechos humanos, dicho sea de paso, sino conveniencias para poder sacar dinero del Estado. Pero ese recurso ya de plano estaba mal planteado, la Corte no iba a admitirlo, porque el Perú tiene canales internos legales para poder declarar la nulidad de los actos presidenciales. Un acto presidencial es un acto netamente administrativo porque es el representante del Poder Ejecutivo. Bastaba con presentar una demanda de nulidad de acto administrativo, viendo las causales de nulidad del acto si es que alguien quisiera hacerlo, y seguir por la vía interna legal del país, no llegar en la vía de la Corte Interamericana es supranacional, es de última ratio, ¿no? O sea, inclusive va más allá de nuestra legislación. Entonces, no parece muy lógico que el primer acto que haga una persona peruana para impugnar otro acto sea inmediatamente irse a la vía internacional. Yo creo que la vía no es la adecuada. Me parece extraño, me sorprende que la Corte Interamericana haya emitido este fallo más bien ajustándose a derecho, ¿no es cierto?, de que vaya a la vía interna del país y que se resuelva en la vía interna para que pasen los canales previos para llegar a la Corte Interamericana. La Corte Interamericana conoce estas acciones, acciones de amparo, básicamente temas constitucionales, habeas corpus, acciones de amparo, acciones de inconstitucionalidad. Me causa extrañeza, la verdad que no he leído qué cosa es lo que ha hecho la Fiscalía, porque esto ya no es un tema de procedimiento ordinario penal. Yo no soy penalista, yo soy más constitucionalista, ¿no?, y administrativo. Este tema ya no es un tema de derecho penal, es un tema netamente administrativo, ¿no?, y constitucional. Si alguien cree que se ha violado el debido proceso en el amparo, debería presentar por una acción de amparo, ¿no?, en el indulto debería presentar una acción de amparo, o en el mejor de los casos un abogado reputado y que no tenga sangre en el ojo debería presentar una acción de nulidad del indulto dado por Becano, ¿cierto? Pero esas cosas no han pasado. Entonces, a mí me parece que la Corte Interamericana extrañamente ha actuado conforme a ley y ha ordenado, pues, de que venga a Perú y se vea en las instancias ordinarias y jurisdiccionales correspondientes, ¿no? Me parece válido el criterio de la Corte Interamericana en este caso, ¿no? Entonces, lo contrario sería violar toda ley, ¿no? A ver, preocupa que, pudiendo algún abogado haber presentado un acto de nulidad, no lo haya hecho nadie, como está señalando, un poco para, primero, agotar en la vía administrativa algunas observaciones que se pueda plantear al indulto,
Y los amigos de izquierda tienen abogados de toda categoría, de todo precio, y ni uno lo ha hecho. ¿Qué te hace pensar eso? Bueno, es que ni uno lo ha hecho porque esta gente tiene más impacto y tiene más reconocimiento cuando lo hace a nivel internacional, ¿no es cierto? Cuando lo hace en la Corte Interamericana, que básicamente es un litigante de toda esta ideología progresista, ¿no? De derechos humanos, pro aborto, pues son ellos los que manejan estos hilos. Entonces, no lo han hecho porque en la vía interna, en los fueros internos, también se van a demorar mucho. Van a demorar por lo menos 2 o 3 años que tiene para llegar hasta la Corte. Entonces, han tomado el camino directo a la Corte, que para mí es ilegal, es totalmente ilegal ese camino, porque la Corte Interamericana es supranacional, como bien todo el mundo lo sabe. Entonces, cuando tú agotas la vía nacional, recién puedes activar la vía internacional. En este caso no se ha agotado ninguna vía nacional en torno al indulto de Fujimori. Yo no estoy hablando en torno a la culpabilidad o no. En torno al indulto no se ha agotado ninguna vía nacional interna, ¿no? Más o menos se conoce que son 3 decisiones o, en todo caso, consideraciones que habría tomado la Corte, ¿no? Uno primero era de que ratificaba que el Perú estaba adentro, en su estructura, se podría decir jurídica, dentro de un sistema internacional en la que la Corte, sin duda, debe tener atribuciones. 2, reconocía la atribución en nuestras normas, ¿no?, la potestad soberana del presidente de la República de proceder a la realización de indultos. Y lo tercero era pedir a su jurisdicción, ¿no?, a su, se podría institucionalidad jurisdiccional en esos temas, ¿no?, a que proceda a revisar el tema del indulto, insinuando especialmente el asunto de el informe médico, que es el que habría considerado Pedro Pablo Kuczynski para determinar el indulto. Esta decisión se ha prestado tiene cosas a favor y en contra de distintas opiniones en el tema especializado. Algunos dicen que con esto la Corte prácticamente se ha lavado la mano porque no tiene nada más que hacer, ¿no? Y en otros señalan de que no, que permite un poco iniciar un proceso en el fuero interno, ¿no?, de revisión o discusión de este tema. ¿Qué opinión tendrías? Es que justamente la Corte Interamericana ya no ha podido excederse a sus funciones, o sea, su competencia no es velar por el proceso interno peruano, su competencia es velar porque se cumple ese proceso interno peruano, ¿no es cierto? Entonces, los canales para impugnar un proceso son las nulidades, son las impugnaciones mismas de los actos administrativos, en este caso del acto presidencial. Si alguien cree que el informe médico está mal hecho o que la naturaleza del indulto requiere de algún sustento, pues debería presentar la nulidad. No lo hacen porque saben que en lo jurídico van a perder, no lo hacen porque saben que ahí no van a hacer bulla, no lo hacen porque son incapaces de debatir un tema netamente, estrictamente jurídico, ¿no es cierto? Entonces, el indulto es una gracia presidencial y varias personas lo han dicho, eso no es opinión mía, yo creo que es unánime, la opinión es una facultad presidencial casi monárquica, es decir, el presidente hace lo que le da la gana, cuando le da la gana y como le da la gana y se acabó el tema. No cabe revisión a eso. Entonces, ¿cómo podemos reclamar un tema constitucional cuando la Constitución lo establece claramente? O sea, no puede ser pues que la gente esté reclamando por antipatías o por odios, cosas que salen fuera del alcance de lo legal, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que la Corte no se ha excedido su competencia, porque está fijando su competencia claramente, está fijando que el indulto es una gracia presidencial y es constitucional, y está determinando, oye, corre por el fuero interno. Si hay algún abogado de una ONG, alguien de las víctimas que son terroristas, pues que presente la demanda de nulidad de acto administrativo o que presente la acción de amparo porque se han violado ciertos procedimientos administrativos. Está con la vía expedita para hacerlo, pero hasta ahora ninguno lo hace, ¿no? Porque no le genera pues rédito político, ¿no? Por lo tanto, ¿te parece extraño lo que ha iniciado a hacer la Fiscalía de la Nación? Aperturar el proceso de revisión. Me dicen que primero van a ver el tema del informe médico, van a investigar a los médicos que han participado en su informe y a partir de ahí seguramente se podría ir tejiendo, yo no sé qué escenarios en este tema que siempre va a seguir siendo ruidoso, que es el caso Fujimori. La Fiscalía de la Nación últimamente está cometiendo actos que no son de control de la legalidad. Muchos actos que no controlan la legalidad.
Y lo digo ¿por qué? Porque se ha dado en varias ocasiones, está pasando lo mismo, ¿no? Entonces, yo no veo qué cosa, la verdad que no vería penal, yo no soy penalista, con disculpa de los abogados penalistas, pero la Fiscalía de la Nación, ¿en qué tendría injerencia? Simplemente en acusar un delito, ¿no? Es decir, tendrían que acusar al presidente Kuczynski de haber cometido falsedad genérica, ¿no es cierto?, para que él haya cometido un delito y así declarar la nulidad de ese acto, pero Kuczynski, ¿dónde ha cometido falsedad genérica? Pues, o sea, no me parece muy coherente lo que hace la Fiscalía de la Nación, porque no está velando por la legalidad cuando se comete el delito, está velando por una legalidad futura, o sea, eso no existe, pues, ¿no? Bueno, pareciera de que definitivamente hay poca legalidad, poca fuerza, poca posibilidad de que este tema se pueda, en otras palabras, ¿no?, reactivar para fines de cuestionamiento e incluso nulidad del indulto. No solo porque los argumentos que te estamos escuchando, sino la gran mayoría de analistas, incluso no pro-fujimoristas, ¿no?, gente totalmente independiente e incluso gente anti-fujimorista, conocida, pero que conoce leyes, ¿no?, tiene sus reparos en esta decisión que ha tomado la Corte a este respecto, y por eso que pareciera que lo más... la caracterización más adecuada de las recomendaciones de la Corte, que han hecho muchos, es el de lavarse las manos en un tema en el cual no pareciera que no habría mucho espacio, ¿no?, para manosear el asunto, devolverlo a la intensa política de la controvertida presencia, historia de Alberto Fujimori en nuestra política interna. Lo que sí, perdona que te diga, podría haber, y ahorita hablando contigo se me viene la idea a la cabeza, puede haber un cohecho activo y pasivo, ¿ah? ¿En qué sentido? En que tendrían que demostrar la dádiva que ha dado Alberto Fujimori a PPK. Entonces los autores del delito tendrían que ser Kuczynski, tendría que ser el mismo Fujimori, tendría que ser el hijo de Fujimori, Kenji Fujimori, ¿no? Porque la forma que se dio, pues presta a ver que es una dama, te doy para que me des, te salvo de la vacancia para que me des el indulto, ¿no? Eso sí es un acto de cohecho, ¿no? Eso sí es corrupción. Si ahí entra la Fiscalía, yo creo que sí habría una lista de dónde ver un acto de posible corrupción que sí anularía el indulto mismo, ¿no? Pero tienen que demostrar, pues eso, esa cosa tienen que demostrar. Lamentablemente, como la Fiscalía, yo creo que el fiscal de la Nación, el anterior, estaba coqueteando mucho con el Poder Ejecutivo, pues no dejaba hacer estas cosas, ¿no? Pero una Fiscalía autónoma puede iniciar un proceso de cohecho activo, incluyendo a Kenji Fujimori, a Pedro Kuczynski y al mismo Alberto Fujimori, porque sí se ha prestado a cierto contubernio para que pase eso en la forma, ¿no? En el fondo del indulto es bien difícil que alguien lo pueda tumbar, ¿no? Bueno, no hay todavía mucha información o amenaza en ese sentido, y también es bueno recordar de que el actual fiscal, que me parece que ya debe ser renovado porque ya se ha electo al sucesor, ¿no? O sea, va a haber un cambio de temperamento en la Fiscalía de Nación con la nueva gestión, porque en este país, ¿no?, desgraciadamente, ¿no?, al menos la Fiscalía ha estado siempre haciendo demasiada política, ¿no? Sí, demasiada interacción, ¿no?, contra especialmente el Congreso, el fujimorismo, y de un poder encargado de justicia. No se puede esperar, ¿no?, que esté tomando partido en temas, ¿no?, que deberían dejarse a la interacción política y tratar a todos, ¿no?, con, se podría decir, objetividad. La ley debe ser para todos y no convenenciosamente utilizado para apoyar a algunos y golpear a otros. Este tema seguramente vamos a ver cuánto se podría decir, ¿no?, se reactiva para volver a seguir comentándolo. Vamos a seguir haciéndole un seguimiento al mismo para, si es que es necesario, seguir entendiendo que de manera ruidosa este tema puede volver a nuestro escenario político. Con esto, una brevísima pausa del programa y volvemos con más conversaciones con Edward Yávar sobre, esta vez, ¿no?, la famosa ley antimermelada. Pausa y volvemos aquí en Poder y Desarrollo Regional. De todos los abrazos, hay uno que tiene la capacidad, aunque sea por un instante, de unir a dos completos extraños
y volverlos hermanos en un abrazo de gol. Disfruta la fiesta del fútbol en vivo con el app de Latina, sin consumir tus megas, en 4G LTE de Claro. Porque si una gran cobertura elimina fronteras, un abrazo de gol también. Porque creemos en nuestra gente. Porque sabemos lo que somos. Porque tenemos sangre guerrera. Tenemos la tecnología que te acerca al mundial. Porque en el fútbol, como en la internet, la velocidad juega. Hoy y siempre estamos contigo, Perú. Impecable. Vive el mundial. Alerta, caos en municipio. Traición al Cusco, cancelan Transoceánica. Increíble, nadie sabe paradero de ropa Cienciano. Nadie detendrá construcción de carretera interoceánica. Arequipa no se llevará el agua. Suspenden huelga en Canchis. Amnistía Internacional rechaza Majes y Huasgo. Violento incendio forestal se registra en distrito de Marangol. Policía captura a taxista violador. Cusco y le dice a Ollanta Humala, basta. Capturan a peligroso extorsionador de autoridades cusqueñas. De abogados Salazar Delgado siguen hablando. Una vez más se posterga la licitación de solo una muestra de lo que fue el Diario del Cusco durante estos 20 años, al servicio del Cusco, defendiendo los sagrados intereses de nuestra tierra. El Cusco. Feliz 20 aniversario, el Diario del Cusco. Somos herederos de una cultura milenaria. La grandeza de los incas es nuestra grandeza. Reconocemos con respeto el orden con el que forjaron una cultura digna de admiración. Cusco, somos tus hijos y trabajamos como lo hicieron nuestros ancestros. Trabajamos para engrandecer nuestra tierra. Impecable, cusqueños como tú. Acuda al Instituto Integral de Medicina Complementaria y Terapia del Dolor Homionatura, pionera en tratamiento con ozonoterapia, con el Dr. Iván Tupayachi, para solucionar su problema de hernia de disco, lumbalgia y ciática, con el tratamiento más confiable, la ozonoterapia. Los vicios, traumas, sobreesfuerzo y la mala postura tiene como consecuencia que el núcleo pulposo se desgarre sobrepasando los bordes de las vértebras adyacentes, comprimiendo los nervios y provocando dolor intenso. Tal como anuncié, hay un fuerte debate, cada vez con menos audiencia, y pongo esto de audiencia entre comillas en términos de sintonía, en términos de rating, con sectores de la prensa marinera a raíz de la famosa ley Mulder aprobada por el Congreso por insistencia. El Congreso dio una ley, ¿no?, de prohibición de publicidad estatal a los medios de comunicación privada por un conjunto de consideraciones. El presidente Vizcarra lo observó. Ni siquiera dijo, por favor, arreglen, consideren esto, hagan esa... nada, sino simplemente la observó. O sea, claramente tomando partido, ¿no?, por los medios de comunicación privada. Y como corresponde en el proceso de dación de leyes, ¿no?, el Congreso ha votado por su insistencia, y al ser tal, ¿no?, se ha publicado y hoy es una norma oficial. Hay dos temas que quiero analizar aquí con Edward. Uno es, se trata de una norma que pone mordaza, atenta contra la libertad de expresión, la libertad de información, ¿no? Y segundo, es correcto, ¿no?,
que tengamos medios de prensa que viven, lucran en base a la publicidad estatal y no en base a la competencia, ¿no? En base a desarrollar, ¿no?, diferenciaciones de ideas, de campañas, ¿no? Y por lo tanto vivir, en otras palabras, de su presencia, de su eficiencia, asociado a indicadores que nos dan los famosos ratings, entre otros. Vamos a empezar por este primer tema. ¿Qué es la libertad de expresión? Conocemos, a ver, de manera inmediata, ¿se acuerdan de Venezuela? ¿Qué empezó en Venezuela desde Chávez y hasta Maduro? Se cerraron periódicos críticos e independientes. Les desabastecieron de papel. Les intervinieron su edición virtual. O sea, un diario se puede tener, ¿no? Acá saben que podemos leer todos los diarios. Les cerraron. Enjuiciaron, encarcelaron a periodistas críticos independientes, hasta que prácticamente ya no hay medios de oposición en Venezuela. ¿Es eso lo que estamos viendo en el Perú? Porque este proceso que he señalado de Venezuela, mundialmente ha sido denunciada, criticada, en términos de violación de un derecho que es la información, la libertad de empresa, la libertad de tener medios, ¿no? El presidente venezolano, el dictador Maduro, está denunciado en los foros especializados, bueno, casi en todos los foros especializados del mundo. Compatriota, ¿tenemos ese problema actualmente? ¿Se le ha puesto mordaza, está prohibido? Eso no lo hemos tenido desde que empezó la democracia en el país en 1980. No se tiene. Ningún gobierno ha tenido ese tipo de mordaza. Ninguno. En la época de Fujimori lo único que se cerró es un periódico senderista. Y estando fuera de la ley las acciones terroristas y su logística era normal. Por lo demás, la República siguió existiendo toda la vida, con sus opiniones, con su línea editorial que conocemos. El resto de diarios, igualmente. Que en el gobierno de Fujimori hubo prensa mermelera, lo hubo, los famosos diarios chicha. Que tenemos que criticar eso, por supuesto que se tiene que criticar, ¿no es cierto? Y durante estos 18 años, ¿no?, de manera, estamos hablando de 1 millón diario en publicidad estatal. Lo que molesta, además, es de que asociado a la publicidad estatal, ¿no?, se tenía un frente muy fuerte y poderoso de interacción y presencia en nuestra política. Una cosa es poner mi publicidad en un canal de televisión, cable o diario, y otra cosa es que ellos sean mis escuderos, mis defensores en mis políticas, y especialmente los que tienen por encargo la demolición al opositor. Eso sí más bien no es libertad de prensa. Eso es simplemente estar asalariado, estar remunerado, ¿no?, para funciones que no corresponde financiar al Estado y para funciones que en un correcto entendimiento de lo que es la prensa independiente nadie debería realizar. Más bien va por ahí. Pero vamos a ver un análisis jurídico-político sobre este tema de Edward. Sí, lo que tú has dicho tienes bastante razón. Pero creo que hay un punto importante que hay que ver acá. La libertad de expresión nace, yo creo que nace un poco lo que esto nace justamente en el Concilio Vaticano II. En el Concilio Vaticano II la Iglesia dice, pues hay libertad de expresión porque nadie la había pensado de esa manera. O sea, la gente primero tiene que instruirse para opinar sobre este tema de libertad de expresión, ¿no es cierto? Pero la libertad de expresión apunta a una cosa, apunta a lo siguiente, a que cuando uno expresa un tema muy personal, quiere decir que está diciendo su verdad personal, o sea, una necesidad personal, ¿no es cierto?
Pero cuando uno expresa un tema ya colectivo, tiene que tener más cuidado porque tiene que expresar una verdad ya colectiva, ¿no es cierto? Entonces, el periodismo se debate en sí, ¿qué es lo que informa el periodismo? ¿Se informa la verdad? ¿Se informa los hechos? ¿O informa lo que le conviene a alguien? Si informa la verdad es un periodismo coherente, es un periodismo decente. Si informa los hechos tomando ciertos sesgos, ya es un periodismo un tanto parcializado, ¿no? Pero si informa lo que le conviene a un grupo de interés, ya es un periodismo manipulador, y hay que decirlo. Entonces, la libertad de expresión basa su argumento en que el periodista o quien exprese una opinión, una idea, lo haga con fundamentos en la verdad, porque las opiniones tampoco pueden ir en contra del honor de las personas, ¿no es cierto? Entonces, la libertad de expresión sí tiene sus límites. La libertad de expresión no es una cosa que alegremente cualquiera, por el hecho de ser humano, puede mandarse y decir 5 sandeces a quien le dé la gana. Eso no es la libertad de expresión. Entonces, definiendo lo que es la libertad de expresión, podemos llegar a una conclusión. La libertad de expresión debe ser lo que hace que la sociedad sea mejor. Y eso que hace que la sociedad sea mejor es la verdad. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahora? El gobierno ha utilizado mucho a ciertos medios de comunicación, a los más grandes, digámoslo, al Comercio, a la República, los ha utilizado para hacer campañas de autobombo, ¿no? O sea, decir, yo hago eso, o sea, cosas que no son necesarias para que la ciudadanía esté informada, porque son necesidades las que satisface el gobierno. La ciudadanía no tiene que estar informada de las necesidades que han sido satisfechas, tendrá que estar informada de cómo es que va a satisfacer sus necesidades a futuro. Eso sí es importante que el gobierno transmita y comunique. En ese orden de ideas, esta ley expresamente prohíbe que se inviertan, se han gastado más de 600 millones, creo, más de 1.000 millones se han gastado en los últimos 5 años, 7 años, okay. por decir menos. Solo PPK, 700 millones. Entonces, claro, la lógica de la administración pública es la siguiente, es decir, si yo desembolso dinero como Estado, tiene que haber una inversión, ya sea en gasto o en inversión, es cierto, una retribución, perdón, ya sea vía gasto o ya sea vía inversión. Esas dos cosas no pasan con la publicidad. Esas dos cosas no pasan con eso, o sea, no se sabe cuál es el retorno, por así decirlo, cuando el gobierno gasta en publicidad o invierte en publicidad. Es decir, cómo se hace mejor el ciudadano o qué cosas tiene de mejora el ciudadano ya sea en sus necesidades básicas, ¿no es cierto? Estas cosas no se han visto reflejadas en la publicidad estatal, al contrario, se ven reflejadas para marcar una línea editorial, para marcar cierta tendencia en un medio de comunicación. Y por último, lo importante en la libertad de expresión es decir, para que sea lo que tú has dicho, mordaza, pero más técnicamente, es decir, cómo es que el Estado prohíbe terminantemente que ese medio pueda expresar su opinión, porque ya verdad no expresan muchos, ¿no? Su opinión. No les está quitando los medios, es decir, los medios me refiero a la Cámara, no está confiscando el canal, no confisca la imprenta, no confisca el Internet, el espectro radiomagnético, radioeléctrico, tampoco lo confisca. Entonces, ¿cómo es que podría haber mordaza y cómo es que un periodista podría dejar de dar su opinión? Yo me imagino que mucha gente de Canal N, la señora Mávila Huertas, en estas últimas semanas que se aprobaba la ley, no ha dejado de dar su opinión. El señor Altaos, si uno lo lee por Facebook, tampoco deja de dar su opinión. Y muchos periodistas cusqueños dan su opinión por el Facebook o por el Twitter. O sea, la cantidad de información que hay en la red y que se puede, y es tan sencillo subirla, acá no hay ninguna mordaza. Acá lo que se está viendo es decir, oye, ¿cómo el Estado puede invertir tanto en medios de comunicación grandes? Que ya casi algunos son lobbies, por ejemplo, el Comercio, hay que decirlo clarísimamente. El Comercio quiere marcar tendencias donde la población peruana no exige tendencias. El Comercio quiere marcar tendencia en un tema de derechos humanos. Ha querido marcar tendencia en todo esto de las leyes LGTBI, antifamilia. Entonces, esas cosas hay que decirlas con claridad también, ¿no es cierto? Entonces, pero nadie está coartando la libertad de expresión. Otra cosa distinta sería que yo digite tu línea y que es el argumento contrario. ¿En qué sentido? En que al yo ponerle plata a alguien estoy digitando, eso es una mordaza. La mordaza no solamente es ejercer violencia, la mordaza también puede ser dar dinero, ¿no es cierto? Yo te pago para que tú no hagas. Y quizá Fujimori pues empezó con eso, yo difiero un poco de eso, ¿no? Con los medios chichi y todo esto. Yo creo que la mordaza no siempre es la violencia, ¿no? La mordaza puede ser
te doy dinero, te doy estito, ¿no? Entonces, creo que sí se vive una ley, en la actualidad sí se vive un tema de mordaza. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, algunos dicen lo que quieren que escuche el gobernante. Eso es una mordaza clarísima, ¿no? Porque no están informando a la población objetivamente. Lamentablemente, el gobierno del señor Vizcarra, que ha cumplido 100 años, no ha atado ni desatado en nada. A ver, algo que a raíz de este tema ya podemos entender lo que pasó en el Perú, especialmente con los jóvenes, por favor. Desde Paniagua hasta el actual Vizcarra, había una prensa con un solo tema, actuando en bloque, desde prensa de izquierda hasta prensa, no podíamos llamarle derecha, sino prensa de lobbies, de intereses poderosos, ¿no?, metidos con el gobierno, el caso, por ejemplo, de diarios denominados de derecha, como por ejemplo el Comercio. Muchos dicen, ¿cómo han podido engañar tanto tiempo a los jóvenes? Muy poco sabemos, por favor, el poder de la prensa, mirando los periódicos, los canales, todos diciendo lo mismo. Entonces parece cierto, pues, eso de que miente, que algo queda, donde hay prensa mermelera, se ha superado, miente, que mucho queda. Y entonces cuando se descubre que aquí hay un financiamiento global, ¿no?, amplio, para que la gente escuche lo que el gobierno quiere, para que la gente odie lo que los gobernantes, ¿no?, quieren, ¿no?, desarrollar en términos de odio poblacional, ¿no?, había estado financiado con el impuesto de los peruanos. Desde el punto de vista de los recursos públicos, primero es incorrecto que un gobernante use el dinero de todos para pagar servicios de blindaje y servicios de demolición a mi opositor político. Eso en una democracia no es correcto. Como que no es correcto que haya una red de prensa que esté al servicio y que por encargo financiado realice esto. Eso tampoco es libertad de prensa. Diga usted lo que le parezca, lo que le da la gana, desde su punto de vista, sustente, fundamente, eso es lo correcto. Pero aquí había un coro. Que es peor que la mordaza. Claro. Porque te manipulan. Y estamos, muy poco sabemos. Hace poco, bueno, yo les recomiendo, por favor, amigos de la clase política, lean la última, no sé si será novela, yo más le parece una importante obra, me parece que es más una importante obra la de Vargas Llosa, la llamada de la tribu, ¿no?, de cómo el estatismo, ¿no?, el izquierdismo mundial, ¿no?, ha capturado gobiernos, medios y recursos, ¿no?, para hacer esto que justamente está terminando en el Perú, ¿no?, manejar, ¿no?, las redes de información para no decir la verdad, sino promover su verdad, para promover lo que les interesa que el pueblo crea. Pero el mejor ejemplo son las cortinas de humo. Tú te ponen una cortina de humo para que pienses lo que quieras en este momento, ¿no? Y la creo la cortina de humo, la armo la cortina de humo, con las condiciones que yo quiera armarla. Y discúlpanme que yo soy un poco mal pensado, pero yo creo que los incendios que ha habido en Lima también eran cortinas de humo. Porque a la fecha, al día de hoy, tú vas a Lima y no ves que no haya mejorado en nada la zona donde ha habido los incendios. Sí. O sea, lamentablemente, el gobernante puede llegar a ser tan manipulador y tan tirano que necesita esas cortinas de humo para gobernar. Y si te dan cuenta, hay que decirle a los jóvenes, dense en cuenta cuando se pone un tema en el tintero, por qué se pone y si es necesario ese tema que se debata o no se debata. Entonces, el gobernante, lo que están haciendo, la política moderna mal concebida, es pues yo pongo un tema que sea, que antagonice a la sociedad, que ponga los radicales y que las pasiones se enciendan. Entonces la gente comienza a debatir sobre esas cosas, ¿no?, que son intrascendentes totalmente. O sea, en nada le va a ayudar a tener más empleo, a reactivar la economía que está hasta el perno en el país. Pero eso se llama manipulación, pues, Carlos, que es mucho más grave que quizá una censura, porque estás llevando a un grave error a la gente a la que informas, ¿no es cierto? Y gente humilde quizá, gente sin mucha preparación, se informa y lo toma como verdad, una cosa que es totalmente mentira, ¿no es cierto? Entonces, eso es más grave. Este asunto de la cortina de humo, que yo no sé si tendría un equivalente a lo que significa desviar la atención, ¿no? Primero, no es correcto que hayan gobernantes, ¿no?, o que la interacción política, ¿no?, entre
gobierno y oposición, ¿no?, se realice en términos de ocultar la verdad, llevar la atención de la población a un nivel que no es el prioritario, ocultar cosas que sí deben preocuparnos, entre otras cosas. No me parece correcto. La democracia debe sustentarse en ideas, debate, las normas, ¿no?, lo que subyace a las mismas, que se tiene que ver en riqueza en los debates, especialmente primero congresales, ¿no?, y a la vez el mismo en instancias como los debates políticos, los debates académicos, ¿no? Ese es hacer democracia, eso es hacer alternancia, y no ocultar un problema para desviar al otro, pero en bloque, todos, desde izquierdistas hasta convenidos denominados, ¿no?, beneficiarios de mermelada. Entonces, o hacerle pensar al pobre que el pobre necesita ciertas cosas también, o sea, crearle necesidades a la gente pobre, o sea, eso es más grave, porque a la gente más humilde, a la que menos tiene, le crean necesidades, Carlos. ¿Qué necesidad le crean? Le crean el sexo, le crean las drogas, y esas cosas no necesita la gente necesita educación y más educación. Hasta ahora yo no veo uno de los medios que dice que van a colapsar, ¿por qué no van políticas educativas claras y sinceras? La población las leería, la gente más humilde tiene que leerlos para informarse. No hay nada de eso se debate, nada de eso, como tú dices, nada de eso se habla, ¿no? Y eso es gravísimo, porque al pobre le estás poniendo en agenda cosas que no son necesarias para él, ¿no? Muy bien, un pequeño ejemplo más para entrar al tema donde sí quiero estar atento a la opinión ilustrada de un profesional, como es Edward, en términos legales. ¿Se han dado cuenta ustedes que el tema de la mafia Odebrecht se conocía hace más de 5 años? Porque nunca nos los dijeron. Y cuando el fujimorismo empieza a través de la Comisión Lavajato, a soltar esto, a denunciar esto, a procesar esto, a querer ocultarlo y desviar la atención. Y el tema mafia Odebrecht para toda esta prensa era Keiko, que recibió plata, que es o no parte. ¿Qué es eso? Hoy quedó claro, ¿no es cierto? Muy bien, vamos, este tema definitivamente es un hito en la historia política del país, ¿no? Para que mucha gente, como nunca, este es un primer tema que tiene, dado por el Congreso, amplio respaldo ciudadano. E incluso gente antifujimorista se dio cuenta de que aquí había un juego, aquí había una maquinaria, ¿no?, que tenía, en otras palabras, todo un plan. A lo que quiero ir es lo siguiente. Está claro en términos legales, está claro para la gente que aquí no hay mordaza, no se cierran periódicos, no se encarcela a periodistas, ¿no? ¿Por qué el Tribunal Constitucional, ¿no?, incluso adelantando opinión a través de su presidente, ¿no?, ha señalado, y además 2 denuncias admitidas, ¿no?, y todos dicen que va a haber celeridad en este tema? Yo no sé qué va a significar eso. O sea, que en verdad que hay mordaza, se han cerrado medios, se ha violado un principio importante, un valor jurídico a proteger en la democracia, que es la libertad de opinión. Todo eso hay para que nuestro Tribunal Constitucional, ¿no?, en estos días, ¿no?, declare, no sé si ilegal o, bueno, de alguna manera, ¿no?, prácticamente reducir el peso de esta norma, queriendo hacernos creer que, francamente, a ver, la opinión legal en este tema de Edward. Sí, para empezar, el Tribunal Constitucional es uno de los órganos que menos institucionalidad tiene. Ha perdido toda su institucionalidad este tribunal. Tiene un crápula que ha mentido sobre su título. Ese tribunal no tiene validez, el tribunal. Tiene que cambiar inmediatamente el Tribunal Constitucional. Discúlpame, para empezar, es mi opinión jurídica. Estos señores tienen más de 10.000 causas pendientes de gente humilde que tienen que resolver, y se mandan a resolver una ley que es netamente a gente privada que le afecta. Para empezar, el trámite que se le da a la norma es demasiado rápido. El tribunal demora en calificarse 6 a 1 año tu pedido. Otro año se demorará en resolverlo y otro año en sacar la resolución. Estos señores lo han hecho en 1 semana. O sea, y la gente humilde, la gente más pobre, hay una ley que hay unos héroes de la patria que han luchado contra el terrorismo y no la sacan. Ni la han programado. En cambio, el martes se va a ver esta ley que favorece a los señores Miro Quesada, que favorece a los señores Mombe, hay que decirlo con nombre también, que favorece a gente de mucha plata. Acá no se está luchando por la libertad de expresión, ni por la verdad, ni por gente humilde. Se está luchando por millones de soles
que les entra gratis a estos medios de comunicación, sin mover un dedo, ¿no? Este tribunal debería ser defenestrado en el alto. Y discúlpame que lo diga, los fujimoristas se achicaron ahí. Deberían destituirlo y se acabó, señor. ¿Cómo un magistrado ha mentido en su título, Carlos? O sea, tú que eres profesor de doctorado. ¿Puede pasar eso? El máximo tribuno de un país sea un mentiroso. Eso no puede pasar, no podemos estar pasando eso. O sea, el tribunal ha perdido legitimidad, Carlos. Este tema, por lo tanto, de la ley anti-mermelada va a mover cimientos y ciertas estructuras. Y definitivamente aquí, a partir del día martes, si es que ya se pronuncia el tribunal, ¿no? De una manera, primero, en el fondo es un tema privado, ¿no? Aquí intereses privados han sido afectados y el Tribunal Constitucional la está amparando y los quiere proteger. Perdóname, vía acción de inconstitucionalidad, que se requieren 5.000 firmas o 30 congresistas lambiscones que se han prestado a hacer esto. Y esto definitivamente va a seguir deteriorando, desprestigiando la imagen del Tribunal Constitucional, ¿no? Y que sin duda el Congreso no se va a quedar callado. Me parece que tiene también sus atribuciones para poder seguir interactuando en ese tema. Reitero que nadie duda, ¿no?, de que el gobierno tiene ciertas campañas, tiene ciertas informaciones que realizar, pero por favor, totalmente justificadas, ¿no? Por ejemplo, anunciar la campaña de vacunaciones básicas para los niños de cierta edad, con un cronograma determinado, dando instrucciones, qué sé yo, correcto. Pero por favor, vean la publicidad estatal que hay, ¿no?, en los medios y especialmente en cable y televisión, ¿no? Es increíble. Nunca antes, tengo 58 años de edad, yo empecé la política desde muy niño, desde los 12 años. Siempre he leído todos los periódicos. Nunca he sabido de boleta de honorarios por sumas en dólares, en miles, para periodistas específicos, ¿no?, que tienen, ¿no?, se puede decir, una fama de demoledores, ¿no?, una fama de generar odio, de generar mentira en nuestra política. ¿Cómo es eso que el Estado, pagando honorarios a analistas políticos, a opiniones políticas, eso es publicidad del Estado? Rosa María Palacios, ¿de dónde gana, pues, no? ¿No es cierto? Claro. Un conjunto de nombres que, por favor, no estoy mintiendo porque ahí están en las redes, se conoce a través de información amigable del Estado, están publicados. Una campaña demoledora contra el Congreso sobre determinados temas a la semana siguiente, ahí están las boletas de honorarios, facturas por miles de dólares. ¿Eso es publicidad estatal? ¿Eso es correcto? Entonces, en estos temas, reiterando que los medios tienen y deben tener su línea editorial y a la vez un espacio completamente neutral para fines de promoción de avisos, de comunicados, ¿no?, es muy normal. Pero estar casi al servicio, vía una planilla, vía gastos publicitarios, ¿no?, de estrategias políticas de blindaje, especialmente a los errores, a las pésimas cosas que es el gobierno, y de respuesta y demolición a los opositores respecto a pésimas decisiones de política pública. En otras palabras, ¿no?, tener a toda la prensa prendida a la obra del Estado en fines netamente políticos, no creo que pueda ser considerado libertad de expresión, y su prohibición no creo que pueda ser considerado un atentado a uno de los principales derechos y libertades que debe haber en una democracia. Sí, yo comparto contigo. Un claro ejemplo es lo de la tía Sunedu, ¿no? La tía Sunedu se mandaba unas páginas de la República enormes, y la tía Sunedu no favorece a nadie, ¿no? Entonces, tiene que haber un control en el gasto sobre todo, y tiene que haber un debate sobre la verdad directo, ¿no es cierto?, sin demoler a nadie, que la verdad es una, no puede ofender a nadie. Yo creo que ahí tiene que entrar a regularse totalmente de acuerdo con el Congreso, ¿no? Algunos analistas están señalando de que va a ser muy difícil, ¿no?, entender lo que haga el Tribunal Constitucional en términos de declarar, primero, ¿qué tal celeridad? Donde en el problema de fondo son intereses privados, ¿no?
y peor aún si se le ocurre, ¿no?, declarar la inconstitucionalidad de la norma. Algunos analistas políticos señalan que lo bueno sería promover, ¿no?, de repente una norma más amplia, más completa, ¿no?, que considere, ¿no?, ciertas necesidades, ¿no?, ciertos procesos, ¿no?, ciertos planes de publicidad, pero por favor, ¿no?, totalmente alejados de la política, de la interacción, del blindaje o la demolición, sino exclusivamente inversiones que signifiquen, ¿no?, llegar a la población a través de información útil para fines de solución de los problemas de la sociedad. Con esto, primero la palabra de despedida de Edward. Sí, agradeciéndote, Carlos, a tu disposición para poder comentar sobre estos temas que los jóvenes más que nada tienen que empezar a ver en nuestro país, porque ellos van a tomar las decisiones a futuro, ¿no es cierto? Entonces no pueden ser engatusados pues, por gente mafiosa, pues, ¿no? Entonces hay que poner el par y estas cosas, ¿no? Gracias, Carlos. A ti, Edward, y con esto terminamos la edición de hoy, agradeciendo siempre la generosa asociación de una hora de producción directa y otra de repetición los domingos de 2 a 3 de la tarde de este programa Poder y Desarrollo Regional. Gratitud que señalaba a el señor periodista Washington Alocía Portilla, con quien tenemos ya, vamos a 10 años de programación de estos análisis económicos y políticos para nuestra región. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.